Hola nuevamente a todos. La clase video de ahora se refiere al alcance de la investigación o a los alcances de la investigación. Antes que nada, quisiera definir, de acuerdo al texto base que estamos utilizando, acerca de la definición del alcance de la investigación. Los alcances resultan de la literatura y de la perspectiva de estudio que nosotros querramos aplicar o querramos desarrollar. También depende de los objetivos del investigador para combinar los elementos en el estudio. Eso lo vamos a ir explicando en el transcurso de esta videoclase. Como ya dijimos en la clase video anterior, sustentar teóricamente un estudio una vez planteado el problema es fundamental. Sustentarlo con antecedentes, con estadísticas, con datos, con conceptos, con teorías, a lo mejor que ya han sido desarrolladas para que nuestra propuesta de investigación tenga validez y tenga fortaleza. Además, es importante saber en qué posición del mapa o del rompecabezas del conocimiento se va a colocar nuestra propuesta de investigación, a qué va a contribuir el conocimiento que nosotros vamos a generar en base a la investigación que queramos desarrollar. Por tanto, visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto en el campo del conocimiento. A lo mejor, si no se conoce nada sobre un tema, tendremos que levantarlo desde un principio. O si es que ya se conoce mucho de ese problema, tendremos que darle un nuevo enfoque o estudiar con nuevas poblaciones, nuevos sitios o con nuevas metodologías o un poco más intensivo el estudio. Entonces, nosotros según el texto que estamos utilizando, que es uno de los textos más completos que se conoce hasta la fecha en español, el texto de Roberto Hernández de Metodología de la Investigación, que sería el libro ideal siempre y cuando tuviese ejemplos desarrollados a las ciencias naturales o a las ciencias de la vida o ciencias de la tierra. Pero bueno, es el libro más completo que tenemos y realmente es bastante metodológico y sistémico. Por eso es el que lo estamos utilizando ahora y él, este autor, propone 4 alcances de investigación. Acuérdense que alcances de investigación no son tipos de investigación. Los tipos de investigación o los enfoques de investigación que se conocen hasta ahora son dos: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Aquí estamos hablando de alcances de investigación dentro del enfoque cuantitativo. Por tanto, la investigación exploratoria es un tipo de alcance del enfoque cuantitativo, así como la investigación descriptiva, la investigación correlacional y la investigación explicativa. Vamos a definir cada uno de ellos. El alcance de investigación exploratorio investiga problemas poco estudiados, que no se conoce absolutamente nada sobre el tema. Además, indaga desde una perspectiva innovadora. Ayuda a indagar conceptos promisorios, realmente que no han sido muy desarrollados, y además prepara el terreno para nuevos estudios. En este tipo de casos, por ejemplo, vuelvo nuevamente a repetir el ejemplo anterior sobre los perros callejeros. Sobre todo es un tema fundamental en las ciudades. En nuestra ciudad sobre todo no se conoce mucho sobre el tema o el problema fundamental sobre los perros callejeros. ¿Cuál es el problema fundamental para que haya demasiados o muchos o pocos, no sabemos todavía, perros callejeros en la ciudad de Loja? Ya hicimos unos primeros estudios, hicimos unos primeros muestreos y para nuestra sorpresa, según la categoría de la Organización Mundial de la Salud, en las cuales clasifican de cinco maneras a los perros callejeros, según esa clasificación, nuestro primer estudio o abordamiento del problema nos determinó
que no existen perros callejeros en la ciudad de Loja. Entonces, por tanto, es un tema poco explorado, no se conocen muchas variables de este problema y entonces tenemos que redefinirlo para continuar con ese tipo de investigación. En ese caso, este estudio que estamos proponiendo en la ciudad de Loja se convertiría en un estudio exploratorio porque no sabemos aún cuántos perros, cuáles son los problemas, qué problemas genera específicamente, por tanto tenemos que empezar prácticamente desde cero en este tema. Otro ejemplo podría ser los efectos de la alteración en bosques montanos tropicales sobre la diversidad de macrolíquenes, epífitos, que fue desarrollado por Benítez, un compañero del departamento, que cuando inició esta investigación no conocían nada acerca de este taxón, como son los líquenes. Los líquenes, como ustedes conocen, son bioindicadores de la calidad del aire, pero no se conocía hace muchos años atrás sobre estos organismos. Entonces, ahora, desde el 2011, se comenzó a desarrollar información, se comenzaron a establecer cuántos hay, de qué tipo son, qué les afecta, qué no les afecta, qué variables están relacionadas a su crecimiento, etcétera. Y pues esto constituyó un primer paso para comenzar a investigar acerca de estos organismos. Otro podría ser el efecto del cambio climático sobre los procesos de polinización en el Ecuador, que no se conoce absolutamente nada. Se conoce en otras latitudes, en otros países se conoce exactamente cuáles son las redes de polinización, qué polinizaciones están relacionadas con determinados tipos de flores, con determinados tipos de especies, determinados tipos de colores o de recompensas que puede ofrecer una flor a sus polinizadores. Pero en el Ecuador no se conoce mucho sobre eso. Y como ustedes saben, además, el cambio climático puede ser un factor fundamental para, la, para condicionar la existencia de las especies polinizadoras. Si el cambio climático realmente sucede como se piensa que va a suceder, que si aumentara en 2 o 3 grados centígrados, muchos de los polinizadores van a desaparecer. Los polinizadores incluso claves de nuestro planeta van a desaparecer y con ellos van a desaparecer la producción agrícola. Bueno, tema aparte. ¿Qué valor tiene el alcance exploratorio? El valor que tiene este alcance es conocer fenómenos desconocidos. No sabemos qué variables pueda tener un estudio sobre los perros callejeros. Realizar investigaciones más completas. A lo mejor todavía hay investigaciones promisorias que aún no se han logrado desarrollar por completo, como por ejemplo el caso de los polinizadores, que aún no logra despegar ese tipo de investigaciones. Por ejemplo, indagar nuevos problemas, eh, como por ejemplo, cómo podría afectar el cambio climático a personas con problemas gastrointestinales. Eso se ve, se ve hasta ahora, sino que eso aún no se ha evidenciado. Y también cómo podríamos establecer prioridades de investigación. Otro tipo de alcance que sería es el alcance descriptivo. Este tipo de alcance considera el fenómeno estudiado y sus componentes. Ya vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan de mejor forma. Miden conceptos y definen variables. Por ejemplo, Jofre Aguirre, un investigador de la región sur del Ecuador, botánico, estudió la composición florística, estructura y endemismo en una parcela permanente de bosque seco en Zapotillo, en la provincia de Loja, Ecuador. Lo que hizo él es hacer parcelas de investigación de vegetación y lo que él obtuvo fue lo siguiente. Su estudio logró registrar 28 especies de árboles, 8 arbustos, 9 hierbas y 4 epífitas. Se inventariaron 1057 individuos y se logró determinar que las familias más diversas fueron Fabaceae, Bombaceae, Mimosaceae y Cesalpinaceae. Y las especies con un IBI, un índice de importancia, son Simira ecuadorensis,
Tabebuia crisanta, Ceiba trichistandra y Cordia macracantha. Y así lograron describir variables y conceptos en un estudio descriptivo como este. Otro estudio descriptivo, como ejemplo, es la diversidad preliminar de artrópodos en los permanentes de bosques secos andinos del Valle del Chota en el norte del Ecuador. Lo que hizo Troya fue hacer también un estudio y lo que logró determinar es que durante la época seca se mostró dos localidades en el Valle del Chota y se logró determinar que habían 282 morfoespecies pertenecientes a 128 familias de artrópodos correspondientes a 22 órdenes. Otro ejemplo de estudio descriptivo pueden ser los censos poblacionales. El objetivo del censo poblacional es describir cuántos niños existen en la población, cuántos jóvenes, cuántos adultos, cómo está creciendo la población, qué población es divorciada, qué población no es divorciada, qué población, cuánto porcentaje de la población tiene hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un estudio descriptivo define conceptos o variables de determinado problema o de determinado fenómeno. ¿Qué valor tiene? El valor que tiene este tipo de alcance descriptivo es que sirve para mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad o contexto o situación. El alcance correlacional a mí me gusta porque realmente nos ayuda a entender un poco mejor la relación que puede tener un problema o una variable con otra, o la asociación que haya entre dos conceptos. Entonces, esto lo que hace es asociar conceptos o variables, permite predecir cosas y permite cuantificar la relación entre conceptos y variables. Por ejemplo, aquí tenemos la relación entre dos variables, que es tiempo, que es el tiempo, ¿sí? Desde 1860 hasta el 2000, en el eje de las X, y en el eje de las Y, en cambio, vemos la variación de la temperatura a lo largo del tiempo. Entonces vemos que en promedio la temperatura ha ido aumentando. Es decir, son estudios correlacionales porque están correlacionadas o están asociadas dos variables. Otro ejemplo más es cómo la altitud está relacionada negativamente a la temperatura, ¿no? Aquí vemos que conforme aumenta la altitud, la temperatura comienza a descender. Eso es una relación negativa. ¿Qué valor tiene este alcance? ¿O qué utilidad más bien? Saber cómo se comporta una variable al conocer el comportamiento de la otra. Es decir, si es que una variable aumenta, vamos a saber si es que la otra también va a aumentar. Eso es una relación positiva. En cambio, si una relación negativa es cuando una variable aumenta y la otra disminuye. ¿Qué valor tiene? Tiene un valor explicativo parcial. Ahora, también existen correlaciones espurias que son correlaciones falsas, ¿no? Eso lo van a ver ustedes en el texto. Ya para terminar esta clase, este micro video clase, como le quieran llamar, está el alcance explicativo. Este ayuda a determinar las causas de los fenómenos con mayor precisión. Además, genera un sentido de entendimiento y son sumamente estructurados. Tienen muchas variables, ¿no? Pero son los más explicativos, los que logran explicar más y entender mejor las cosas en la naturaleza. ¿De qué depende el alcance de la investigación? Depende, uno, del conocimiento actual del tema que se tenga, ¿no? Y dos, de la perspectiva que se le otorga al estudio. Si se sabe mucho sobre el tema, entonces ya pues, se podrían definir variables concretas para poder explicar fenómenos como por ejemplo el cambio climático, como por ejemplo si se pudiera lograr conocer cuál es la causa que logra afectar la población con problemas gastrointestinales, si es la temperatura, si es la calidad del agua. Podemos armar un experimento para poder comprender y dar explicación que el agua, la calidad del agua, está afectando a la población. ¿Cuál de los cuatro es el mejor para un estudio? Básicamente son los cuatro, sino que cada cual tiene su etapa de evolución. Muchas gracias chicos, cualquier pregunta me la pueden hacer a través del correo.
o del chat.